Muchas gracias, Javier, por Me esta alegro. charla con Force Argentina. Quería anticiparte que también nuestros colegas de Force Bolivia te estaban buscando para una entrevista. No hablamos antes con Javier, pero se lo estoy contando así en vivo, mientras se sigue sumando la gente. Javier, te quería preguntar para empezar y casi para romper el hielo, ¿qué hay de cierto con un ciclo que vas a presentar el 14 de agosto titulado Pandenomics? ¿Es un Bueno, es proyecto? ¿Es una cierto. realidad? Sí, es una realidad. Voy a estar haciendo la presentación de mi nuevo libro. Mi nuevo libro se llama Pandenomics y básicamente lo que voy a estar haciendo es un streaming con un formato parecido a una presentación teatral para que, bueno, para que esa presentación pueda llegar a mucha gente y pueda, digamos, tener también un atractivo visual y que genere un producto agradable, o sea, donde vos no solo te lleves el contenido del libro, sino que además puedas, o sea, disfrutar de un buen momento. O sea, estamos trabajando en eso, el libro está terminado, lo estaríamos presentando justamente para esa fecha aproximadamente. Y bueno, y esto sería como una suerte de presentación del libro en algún sentido. Excelente, excelente. Javier, primera pregunta es, ¿cuál es tu evaluación hoy, empezando agosto, de la situación económica en la Argentina con miras a la pandemia? ¿Qué tan grave va a ser el impacto y cómo vamos a salir? Bueno, desde mi punto de vista, Argentina va camino a la peor crisis económica y social de toda su historia. Hoy Argentina está teniendo en los primeros 5 meses del año una caída acumulada del PBI de 13%. Y para tener un orden de magnitudes, la crisis del 2002 tuvo una caída de 10,9% del PBI, eso implicó un desempleo del 25% y tuvo una cantidad de pobres en torno al 55%, cuando la inflación era del 41%. Entonces, la realidad es que vos ves que la caída del PBI hoy ya es más grande, la inflación está en ese orden de magnitudes, pero el problema acá es que el tipo de shock es distinto y eso es un tema no trivial, porque el shock que vos tuviste sobre el final de la convertibilidad fue un shock de tipo monetario, por decirlo de alguna manera, donde frente a un esquema de tipo de cambio fijo, como era la convertibilidad, y con una corrida bancaria y sin la posibilidad de emitir dólares, cuando las personas iban y retiraban depósitos, se contraía la cantidad de dinero, eso empujaba a una caída en la demanda agregada y como los precios eran inflexibles a la baja, eso, digamos, no eran totalmente inflexibles, pero no todo lo suficientemente flexibles como para corregir esa situación. Entonces, en ese contexto, sumado al problema del sistema de encaje fraccionario, bueno, tuviste que cerrar el sistema financiero, que fue el corralito, eso generó una descoordinación en la macroeconomía que derivó en la peor crisis en la historia. Ahora, pero eso, si vos querés, es una caída de demanda por insuficiencia de saldos reales como consecuencia de un pánico bancario en un sistema de encaje fraccionario. Esta situación es absolutamente distinta porque en realidad lo que vos tenés ahora es una contracción de la oferta. Por lo tanto, los intentos de salir de esta situación de parte del gobierno, tratando de estimular la demanda agregada, lo único que genera es más nafta al fuego. O sea, porque básicamente, además, o sea, del déficit fiscal que dejó el macrismo, que bien medido serían 3 puntos del PBI, no medio punto del PBI, porque cuando corregís por variables que están rezagadas y cuando corregís por libramientos impagos, el verdadero déficit son 3 puntos del PBI. Si le sumás el programa fiscal de cerca de 4 o 5 puntos del PBI y la caída en el nivel de actividad, por lo menos vamos a tener un déficit de 10 puntos del PBI primario, y eso, digamos, lo vas a financiar con emisión monetaria.
Ahí te interrumpo Pensá- para hacerte dos preguntas, Javier. Parte de ese déficit no se ajustó primero con la reforma tributaria, perdón, con el ajuste provisional a principio de año. Esa es la primera pregunta. Mirá, Y ahora vamos a la consecuencia que vos estás planteando y que ya te he escuchado de una posible hasta hiperinflación. Me parece, claro, digo, exacto. Mirá, la realidad es que cuando vos mirás los números del primer semestre, que son los mejores números del año para Argentina, ya acumulás 14.000 millones de dólares de déficit. O sea, por lo tanto, la realidad es que, es más, el tipo de ajuste que propuso el gobierno es muy equivalente a lo que se hizo al inicio del gobierno de la Alianza, y en general esos ajustes terminan generando un ahorro ya del 10% de lo que pretenden, para que te des una idea. Por lo tanto, pero aparte con la caída del nivel de actividad que tenés, con el nivel expansivo, digo, de gasto público, digo, aparte, digamos, ya de estar entre 10 y 8 o 9, digo, es básicamente lo mismo. Digo, ahí vos tenés un desastre. Y esto se está financiando con emisión monetaria. En lo que va del año, la cantidad de dinero subió 1,3 billones de pesos. No lo ves en la calle porque el 70% fue esterilizado vía pases y LELIX. Entonces, cuando vos mirás el stock de pases y LELIX, o sea, ya tenés 2,4 billones contra una base de 2,3. Esto quiere decir que vos en un lapso de 28 días podría estar duplicando la cantidad de dinero. Si a eso le sumás que el gobierno quiere salir de esto con obra pública emitiendo dinero. Si quieren corregir el problema del capital de trabajo de las empresas, emitiendo dinero. Si le quieren dar estímulo al consumo, emitiendo dinero. Bueno, la verdad que con semejante explosión de oferta frente a una demanda de dinero que viene cayendo sistemáticamente desde el 28 de diciembre del 2017, que eso hizo que a mediados del 2018 termináramos en el Fondo Monetario Internacional, que durante dicho año, digamos, el Banco Central se patinó 21.000 millones de dólares para sostener la situación cambiaria, y durante el año 2019 apretó los grifos monetarios y no emitió un solo centavo, y aún así, digamos, los precios seguían creciendo. Es decir, vos tenés un desplome de la demanda de dinero, y fíjate que, vamos a ponerlo en estos términos, aun cuando vos no emitas, cuando se te cae la demanda de dinero, tenés inflación igual. Y la realidad es que el gobierno actual tiene controles muchísimo más salvajes todavía, y en lo que va del año vos generaste una balanza comercial de 8.000 millones de dólares positivo, fruto de una gran caída de las importaciones, y aún así, digamos, el gobierno perdió 1.500 millones de dólares de reservas. Es decir, la gente está huyendo espantada del peso, y en parte eso vos lo ves por la brecha que ha oscilado entre un 80 y un 100% con el dólar oficial. Entonces, la realidad es que eso te muestra que la situación está muy mal, y que en realidad no se manifiesta todavía en la tasa de inflación porque el 70% de esa emisión está esterilizada. Segundo, porque estás teniendo los efectos positivos de la contracción, digamos, del 2019. Recordemos que la política monetaria actúa con un rezago de 18 meses. No solo eso, sino que además también tenés la economía, digamos, en cuarentenada, y eso hace que vos solamente consumas alimentos, bebidas y bienes de primera necesidad, que están todos ligados con el dólar. Por lo tanto, como esas operaciones sí están cursadas por el MULC, entran al tipo de cambio oficial, el cual, digamos, está pisado. Además tenés pisadas las tarifas, y además también tenés precios cuidados, o sea, acuerdos de precios, controles de precios. Javier, del 1 al Entonces, 10, ¿para vos qué chances hay de hiper? tarde o temprano va a haber una hiper 10. 10. Te lo O sea, pregunto es una porque cuestión de tiempo nada más. Te lo pregunto porque muchos colegas tuyos, incluso más ortodoxos, han como sostenido como una herramienta Más posible de ortodoxos que retorno. yo, ¿Eh? No, 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 más no, no, ortodoxos que no, yo. no, no.
No digo, Ah, quiere decir que algunos economistas han sostenido que aún en estos tiempos tan particulares, la emisión, siempre contrario, la justifican de alguna manera. A ver, Rodolfo Santangelo, el mes pasado en Forbes, el socio de Melconian, dijo, no, hiper, la verdad que en este contexto por el momento es una gansada, dijo él, como para parar los trapos. En tu posición, la hiper llega seguro, es solo una cuestión de tiempo. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que esa hiper está llegando? porque, a ver, primero, en realidad hay muchos economistas que tienen una formación, diría, precaria, que no entienden ni siquiera el concepto de tasa de interés y que son tan brutos que determinan la tasa de interés en el mercado monetario. En realidad, las generaciones que han logrado estudiar con material más nuevo que tiene que ver con la intertemporalidad entienden que la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal, que básicamente es el precio relativo de los bienes presentes sobre los bienes futuros, y que en realidad en el mercado monetario lo que vos determinás es el nivel de precios. Ese es el primer punto. Por lo tanto, digamos, o sea, las reflexiones que puedan hacer economistas que no entienden la intertemporalidad, digamos, para mí, digamos, y que creen que la tasa de interés se determina en el mercado de dinero, no cuentan, por decirlo de alguna manera. La realidad es que el nivel de precios se determina en el mercado monetario y cuando vos tenés, o sea, porque si no es como que me dijeras que si la tasa de interés se determina en el mercado de dinero, es como que me dijeras que el precio de los autos se determina en el mercado de las bananas. No tiene gollete. Pero no solo eso, sino que, digo, esto lo comento porque me parece una discusión absolutamente interesante. De hecho, digamos, uno de los grandes daños que hace la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes en 1936 es justamente esto, romperle la intertemporalidad. Y una de las cosas que hace es, como no tiene forma de dónde determinar la tasa de interés, la determina en el mercado de dinero y por otro lado el nivel de precios lo determina como se diría Deus Machina, ¿no? O sea, digamos así por la galería, digamos, metiendo un markup sobre los costos. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es la naturaleza intertemporal de la economía y, digamos, la naturaleza monetaria de la inflación, y que básicamente el poder adquisitivo del dinero cae, ya sea cuando tenés un aumento de la oferta de dinero sin contraparte de demanda, o tenés una caída de la demanda, cosa que se da en simultáneo en Argentina, y además una caída de los bienes. O sea, con lo cual, el tema de la hiperinflación es solamente una cuestión de tiempo, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido, al margen de eso, también hay que entender que hoy una hiperinflación moderna no son las definiciones utilizadas por Kagan. Kagan decía una hiperinflación es 50% mensual. En realidad eso no tiene nada que ver con el mundo en el que vivimos. Es más, yo ayer hice un vivo con Ricardo López Murphy, justamente estuvimos discutiendo esto porque él llama mega inflación a inflaciones de 3 dígitos e hiperinflación a inflaciones de 4 dígitos. Yo, digamos, básicamente lo que le dije es que, como dicen los microeconomistas, viste que los microeconomistas miramos todo en términos relativos y hay un chiste que dice, se encuentran dos microeconomistas, uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? Y el otro dice, ¿comparado con qué? Bueno, esto es igual. Durante lo que es el tramo de 1980 a 1989, que es en el momento durante los años donde los países emergentes, en especial en América Latina, aprenden, digamos, de la experiencia que venía, la inflación que vos tenías era 12,5% y Argentina promedió 565%. Es decir, que había como una relación de 45 veces. Hoy esos países tuvieron de inflación promedio el año pasado 2,7. Es decir, que estamos hablando que una hipermoderna hoy serían
120%, por ejemplo. De hecho, aún, digamos, si tuviéramos, es más, si ya llegáramos a los 3 dígitos, no solo que estaríamos en el podio de inflación en el mundo, sino que estaríamos justo detrás de Venezuela nada más. Por lo tanto, me parece que también hay una discusión de orden de magnitudes, porque vos pensás que durante los 70s e inicios de los 80s, en el mundo desarrollado la inflación se empieza a acelerar en la década del 50. De ahí, digamos, la gran relevancia que empieza a tomar Milton Friedman, discusión que arranca y se pone fuerte, está materializada en un libro que se llama El marco monetario de Milton Friedman, y a partir de toda esa discusión, durante los años 60 en el mundo desarrollado y en especial en los 70 se empieza a acelerar mucho la tasa de inflación y el mundo desarrollado vivía con inflaciones del 20%. ¿Sí? Sí. Y Javier, perdón, eso es lo que permite, digamos, ahí vi que no, quedó un comentario y a mí no te estoy escuchando. ¿Me escuchás bien? A ver, no te llego a escuchar. Hola. ¿Ahí me escuchás? No te escucho, Alexis. Alex, no te escucho. A ver, por ahí con el auricular. Fíjate con tu auricular, ¿no? A ver, trato de salir y volver a entrar. Dale, no se vayan todos, que está muy buena esta charla con Javier. Sale y Dale. vuelve. Ahora tengo un par de preguntas más para hacerle. A ver. Vamos. Ahora vamos a seguir la charla con Javier. Hay muchas preguntas, algunas las vamos a ir haciendo. Vamos a interrumpirlo un poco más a Javier, pero la verdad que es muy interesante dejarlo hablar. Ahora vamos a buscarlo nuevamente a Javier. Ahí estamos. Ahí está Javier. A ver si me escuchas bien. Gracias a los que están acá, los que se engancharon recién pueden ver. Hola, Alex. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, dale, y te sigo con el argumento. Y eso fue lo que permitió que llegaran las ideas de Friedman y Hayek. O sea, Friedman dentro de los asesores de Reagan, de hecho era el jefe de asesores, y Hayek a Margaret Thatcher. O sea, y es ahí cuando se empieza con la lucha contra la inflación y se la logra abatir. Y bueno, esas lecciones en los países latinoamericanos llegaron más tarde. Ahora, la realidad es que en ese contexto, digamos, vos tenías una inflación que podía ser 50 veces la de un país desarrollado. Bueno, si vos tomás que hoy la inflación en un país desarrollado va entre 0 y 2, bueno, digo, si ponés el promedio en 1, 50 ya es un problema enorme. O sea, 3 dígitos es un disparate de inflación. O sea, ¿por qué? Porque el mundo desarrollado vive con muchísima menos inflación. No solo el mundo desarrollado, el mundo emergente también, porque sacando el caso de Uruguay, en América Latina, digamos, todos los países tienen muy baja inflación. O sea, sacando Uruguay, el único que tiene inflación alta, bueno, obviamente el caso de Venezuela, ¿no? Ahí te interrumpo, Javier, porque leí un par de comentarios para que quede claro. Había un concepto más antiguo, de principio de la década del 80, que se establecía el concepto de hiperinflación en 50%. No, en los 50. En los 50. Es de los 50, claro. Pero decía que 50% de inflación mensual era lo que se tomaba en ese momento. Hoy en día, el parámetro que vos considerás es 120% anual. Sí, ponele 45 veces la inflación del promedio de América Latina. Clarísimo, clarísimo. Javier, ¿cuál es lo que me quedó pendiente de la pregunta anterior es cómo nos vamos a dar cuenta si finalmente estamos en ese camino? Digamos, ya con 50 estamos a mitad de camino de ese nuevo concepto de hiperinflación. Esa sería la respuesta. Ya ves que ya estamos en esa senda, no es que falta... Claro, pero vos tenés explotando la emisión monetaria. Es decir, entonces, desde mi punto de vista, digo, cuando vos tengas algún evento político que dispare la corrida, ¿sí? Vos vas a tener un problema, digamos, que yo, digamos, creo que es lo que va a pasar cuando se dispare la corrida. Lo primero que vas a tener es que los bancos van a empezar a liquidar los pases. Cuando los bancos empiecen a liquidar los pases, lo que vos vas a tener es que
digamos, se te va a abrir la brecha. Y cuando, digo, la situación se profundice aún más, yo no descarto que el Banco Central intente ir por un plan Bonex. Ahora, ¿cuál es el problema con el plan Bonex? Sí, que arregla el problema del stock, si vos querés, a las trompadas y violentando los derechos de propiedad, pero la descoordinación macroeconómica que genera es tan grande que te hace caer aún mucho más la actividad y en función de eso vos lo que tenés es una situación donde, ¿cómo es que se dice? Vas a tener más déficit fiscal y la necesidad de emisión va a ser mucho más grande y con lo cual, si no viene en la primera ronda, viene en la segunda. Yo te lo menciono porque por la referencia que haces a Santangelo, que erró groseramente con lo que pasó en la visión de lo que fue el 2019 y el inicio del 2020, porque en realidad vos durante el año 2018, para que no hubiera una hiperinflación, vos tuviste que vender desde el Banco Central 21.000 millones de dólares. Hay un trabajo que yo hice, que lo hice con Mariano Fernández y con Diego Giacomini, que hicimos el contrafáctico. Vos tenés una familia de modelos que te permite calcular el precio sombra del tipo de cambio frente a una situación de corrida ante la venta de reservas internacionales. Y cuando vos haces esa cuenta, te daría que si no, a ver, si el gobierno no hubiera ido al Fondo Monetario Internacional, no solo hubiera caído en default, ¿sí? Porque, digamos, pagaste porque fuiste al fondo, sino que además no te podrías haber patinado esa cantidad de reservas y, digamos, hubiéramos tenido una hiperinflación. Y ¿me querés decir dónde Melconian y Santangelo dijeron que, digamos, Argentina defaulteaba e iba a una hiper? Digamos, o sea, o se les pasó, digamos, o sea, necesitaron una inyección de 47.000 millones de dólares para que no esté el error. Bueno, digamos, ya el orden de magnitudes habla por sí mismo y también, digamos, cerraron de lo que fue el año 2019, porque no se dieron cuenta, digamos, que el problema era la caída de la demanda de dinero, y eso, digamos, además se complicó aún mucho más, porque después dijeron que esto permitía que vos emitieras sin inflación. Te aviso que igual, digamos, 50% de inflación es un numerazo, y en realidad el número que vos ves hoy de inflación, de vuelta, explico por qué no se ve. Bueno, primero porque hay varias cosas actuando. Uno es el apretón monetario del año anterior. En segundo lugar, digamos, está actuando, digamos, lo que se llama un plan de estabilización transitorio. Cuando vos tenés un plan de estabilización transitorio, pero eso tenés que saber de intertemporalidad, cosa que los economistas mencionados no saben. Pero al margen de esa cuestión, ¿cuál es el punto? Que como los agentes te aceleraron la remarcación de precios a la luz de que veían que se venía el gobierno de Alberto Fernández, eso también te permite ver una desaceleración falsa de la inflación. Y además el programa, digamos, no es consistente, no respeta la condición de solvencia intertemporal. Otro tema que tampoco saben calcular Melconian y Santangelo porque se les pasó el problema de que Argentina iba a un default. Solamente lo dijeron cuando ya estaba el problema. No solo eso, no, digo, o sea, vos lo trajiste, yo lo contesto. No solo, digo, porque así como digo, lo puedo decir con ellos, lo puedo decir con cualquier otro. Y no solo eso, sino que además, vos hoy el índice de precios lo tenés pisado por varias cuestiones. Primero, porque todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, que es lo que consumimos recurrentemente, digo, dado que estamos en cuarentenados, ¿sí? Y como eso pasa por el mercado único libre de cambios, y está apretado eso, entonces un tercio del índice no se te mueve, punto uno. Punto dos, tenés las tarifas pisadas, con lo cual estás generando un desastre futuro de déficit fiscal por subsidios a las empresas energéticas. No solo eso, sino que además tenés precios cuidados. Y todo lo otro no tenés movimiento porque lo tenés cerrado. Claro. Por lo tanto, en cuanto vos pongas en marcha la economía, vas a tener un desastre.
Y para que te des una idea, si vos tenés una brecha de casi 100 puntos porcentuales con el tipo de cambio paralelo, como en alimentos son todos dólares, por decirlo de alguna manera, el precio de los alimentos entonces tendría que ser 100% más alto. Es decir, que hay escondido en la inflación que llevamos 30 puntos. O sea, tenés una calculadora para hacer la inflación que va del año por 1.3, o sea, 1.12 por 1.3, o sea, estás, Ahí digamos... estás en lo que vos estás, correcto. O sea, para vos en realidad la hiperinflación ya llegó, solo que todavía está encubierta. Digamos, no es que va está a en llegar, curso, está en curso. está en Es curso. decir, aparte vos estás emitiendo dinero que no tiene demanda, que no tiene demanda, o sea, por algo tenés el control de capitales salvajes que tenés. Javier, Entonces, tres medidas. Te suena el teléfono, te llama el presidente ahora, dice, mira, la verdad quiero tener una visión distinta de todo lo que venimos trabajando. Te pide tres consejos de medidas concretas. ¿Cuáles le darías? la medida cero es, antes de que empecemos con las otras, es tabula rasa a todos los orcos. ¿Qué Es implica? decir, no, que sacar la, toda la cosa heterodoxa que anda dando, cualquier cuerpo heterodoxo que ande dando vuelta, digamos, en las cercanías del poder tiene que ser extirpado como un cáncer. Digamos, o sea, sin orcos yo no me siento a hablar directamente. ¿Me entendés? Primer punto. O sea, una vez que vos, digamos, te sacás de encima a todos esos economistas que son parte del problema y no parte de la solución, es decir, o sea, estos son peores que Melconian y Santangelo todavía. O sea, porque digo, no solo que son, no saben intertemporalidad, sino que además, digamos, son heterodoxos. O sea, y lo que se llama ortodoxia es porque es el conocimiento establecido, es el que no solo fue probado conceptualmente, sino que además fue probado empíricamente. Por eso se constituye en ortodoxia. Entonces, una vez que, digamos, nos podemos sentar a hablar en serio, yo te diría, vos tenés que hacer una reforma del Estado, digo, que te permita bajar el gasto público y al mismo tiempo, digamos, bajar la presión impositiva, con lo cual ahí tenés dos familias de medidas, y en paralelo yo avanzaría en una reforma del sistema financiero para que una vez que crees una banca Simon y tenga un sistema anticorrida, eliminar definitivamente el Banco Central y así evitar, digamos, un agente que tanto daño le ha hecho a la economía argentina. Te hago una pregunta, Javier. Estos tres puntos, si los hubieras recomendado también en diciembre del año pasado, sin pandemia, digamos, no se modificaría. Con respecto a la pandemia o a la gestión de la pandemia, ¿harías alguna observación en particular, alguna sugerencia en particular, o lo enmarcarías en tu sugerencia temporal? A ver, es cierto que, digamos, este core de medidas, o sea, yo ya lo había recomendado cuando presenté el libro Libertad, Libertad, Libertad junto a Diego Giacomini, donde claramente hay todo un programa de gobierno. La realidad es que el rol que iba a tomar el default este año lo está tomando la cuarentena. Y yo, aclaro, hablo de cuarentena, no hablo de pandemia. Y lo voy a explicar también, porque esto también es son un... sinónimos. Bueno, porque el gobierno es parte del problema y no de la solución. A ver, concretamente, en el mundo, de vuelta, vuelvo al chiste de los microeconomistas, ¿no? O sea, ¿comparado con qué? Acorde a los estudios de las Naciones Unidas, para que tengas una idea de lo que es el estudio de Naciones Unidas de demografía, el primero lo hizo en 1958. La proyección para el año 2000 tuvo una divergencia con el observado de 3,4%. Chapó, ¿ok? Es decir, son unos estudios maravillosos. Alex, te recomiendo cuando puedas mirarlos porque son maravillosos. O sea, de hecho, esto es parte de la investigación que está en mi libro Pandenomics. En ese contexto de ese estudio, vos tenés que, las estimaciones del 2019 esperan que el año 2020 haya 60 millones de muertos. Eso, puesto en términos diarios, son 165.000 muertos
por día. El coronavirus, que esto fue lo primero que me llamó la atención, tardó para llegar a ese día, para ese número, 105 días. Entonces, lo primero que decís, digo, acá hay un problema de orden de magnitudes. Segundo problema, la Organización Mundial de la Salud amenazó que esto iba a ser una nueva peste española. La peste española tomó curso entre finales de 1918 e inicio del 2020, en 4 oleadas. Infectó a 1/3 del planeta Tierra, tuvo una tasa de letalidad del 6% y por ende murieron 2% de las personas del planeta Tierra, o sea, 39 millones de seres humanos. Promedio de edad, 28 años también, ¿no? Sí, claro, tema no menor. Gracias, porque me había olvidado de poner ese dato muy importante. Ahora, vamos al caso actual. Si la presente crisis, digamos, sanitaria o esta supuesta pandemia o esta nueva peste española fuera tal, vos hoy tendrías que estar viendo 2.600 millones de seres humanos infectados y deberían estar muriendo 160 millones de personas. O sea, casi 450.000 por día. ¿Cuántos tenés? 13 millones de infectados, 600.000 muertos. Listo, ya está. Digamos, la Organización Mundial de la Salud le pifió por 200-1. Piso. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, es más, por eso sobreestiman el número de muertos de COVID, que ante la duda los hacen anotar como COVID, para tratar de ocultar un error que, digamos, no lo podés ocultar. Es como querer tapar el sol con la mano, o sea, solamente un miope le pasa eso. Entonces, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud impulsó un modelo de cuarentena en línea como si se viniera la peste española. Y esto es importante porque hay un trabajo que hace Robert Barro junto a Ursúa y Weng, que hacen la estimación de qué pasaría con la tasa de crecimiento del PBI si tenemos una nueva peste española. Y ellos determinan que si el COVID-19 fuera como la peste española, el PBI debería tener una merma en su tasa de crecimiento de 7 puntos. ¿Por qué es importante esto? Porque el Fondo Monetario Internacional hace las estimaciones de crecimiento, las hace con una metodología distinta, y a inicios del año estaba estimando 3,5% positivo de crecimiento, y cuando tomás las últimas está en -4, o sea que hay un diferencial de 7,5. ¿Por qué es importante esto? Porque quiere decir que el trabajo de Barro, Ursúa y Weng está bien, y que, porque lo tenés chequeado con metodologías distintas, y que en realidad el 99,5% del problema es la cuarentena. La pandemia es el 0,5% restante. ¿Por qué? Y porque le pifiaron por lo menos 200-1. Punto 1. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que vos, al inducir esa caída en el nivel de actividad, vos tenés que tener en cuenta que el 62% de las personas en el mundo trabajan en el mercado informal. Y 47% en el mundo, digamos, o si vos querés, 47 puntos de esos 62, están en sectores muy, muy, muy afectados por las decisiones de la cuarentena. Eso implicó que en el primer trimestre del año se perdieran 4,5% de las horas trabajadas, algo así como 130 millones de puestos de trabajo. En la segunda parte, en el segundo trimestre del año, se perdió 10,5% de las horas trabajadas, algo así como 305 millones de puestos de trabajo. Eso implicó que los salarios cayeran 60%, eso implicó que el número de trabajadores informales que pasaron a la pobreza pasó de 25 a 60, y no solo eso, sino que además la cantidad de personas debajo de la línea de pobreza extrema pasaron de 5% del planeta a 15, o sea, 780 millones de seres humanos, motivo por el cual las personas en riesgo de inseguridad alimentaria pasaron de 135 millones a 265 millones,
Y como si todo esto fuera poco, el modelo cavernícola impulsado por la Organización Mundial de la Salud mató a 30 millones de seres humanos de hambre y está matando cerca de 10 millones de chicos por día como consecuencia del modelo de cuarentena, al margen de los 100 millones de chicos que no recibieron sus vacunas. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque de esa aberración causada por la Organización Mundial de la Salud, con continuas contradicciones, errores y todo ese tipo de cosas, Argentina es el alumno estrella con la cuarentena más larga del mundo y más profunda del mundo. Por lo tanto, los daños que se están causando en Argentina son monstruosos y que solamente se van a llegar a ver cuando esto pase. Pero bueno, tenemos un shock de oferta negativo y tenemos un conjunto de imbéciles proponiendo medidas que estimulen la demanda y la financian con un dinero que nadie quiere retener. O sea, más oferta monetaria, menos demanda de dinero y bruta caída en el nivel de actividad. La verdad que en mi manual eso se llama hiperinflación y es solo una cuestión de tiempo. La verdad que el cóctel fue explosivo, ¿no? Desde que empezara este virus en China, andaba una dictadura, porque si hubiera empezado en otro país de europeo, quizás el mundo finalmente no hubiera entrado en lockdown, más aquel informe del Imperial College que terminó de alguna manera implementando las cuarentenas en el resto de Europa, en una medida que algunos ya tienen datos y vaticinios concretos, pero creo que en el mundo todavía va a faltar un tiempo para procesar el impacto real y el costo-beneficio, ¿no? Te quería preguntar, Javier, en relación a la recuperación de la pandemia, se habla mucho de la recuperación en V, sobre todo en los países más desarrollados. Supongo que tu visión de la recuperación para la Argentina no está en esa línea. Ayer hablaba con un economista muy importante de Argentina que me decía, hay un escenario binario. Le daba mucha importancia a este ajuste del sector de pensiones, ¿no? ¿Cierto? Desde principio de año, y estimaba que el año que viene podría haber una recuperación cercana al 6%, que dejara un déficit del 2 o del 3%. Pero ese era el escenario optimista. ¿Vos cómo imaginás la Argentina post-pandemia? En un escenario optimista. Ya conocemos el pesimista. Me gustaría que veas cuál es tu mejor escenario optimista en este contexto, con este gobierno, para la Argentina 2021. Es que... Sé que es difícil la pregunta. No. Lo que pasa es que el problema radica en lo que es el escenario malo. Porque yo te podría decir, ese escenario que ese economista te definió como malo, no está entendiendo las características de cuán malo es la situación. No, ese era el bueno, ¿eh? Ese era el bueno. No. Ese bueno tiene asociado uno malo. Y ese malo no es lo que verdaderamente puede pasar. El problema, digamos, una de las de los efectos colaterales positivos que tiene para mí todo que yo llamo el Tour de la Libertad y que estoy, digamos, continuamente dando conferencias y todo en círculos liberales, te permite ver otros tipos de problemas. Y en realidad el escenario malo en Argentina tiene que ver con la posibilidad de llegar hacia el comunismo. Digamos, Argentina estaría dando todos los pasos, ¿sí?, de lo que es pasar de la fase 2 a la fase 3, de lo que es la agenda del Foro de San Pablo. Entonces ahí vos lo que ves es que la presencia del virus, el modelo de cuarentena, llevó a un movimiento a Alberto Fernández más profundo que el que podía esperarse originalmente. Pero porque eso es a lo que lo lleva su base de sustentación política. Entonces, cuando vos escuchás ese conference call con Lula, la situación entonces se pone más densa. Hay otro elemento más que también es muy complicado, que tiene que ver, hay un discurso que hace Alberto Fernández sobre el capitalismo. Y yo, digamos, en ese discurso de 17 minutos, siendo muy, muy generoso, siendo muy tolerante,
siendo muy amigable, encontré 12 errores garrafales, donde básicamente lo que hace es una colección de clichés sobre el capitalismo que implica, digamos, una ignorancia olímpica sobre, digamos, lo que es el capitalismo y cómo funciona. Pero al margen de eso, hay algo muy interesante. Hay un libro reciente de Alberto Venegas Lynch, hijo, y Gustavo Peregnik, que básicamente se llama El retorno de la barbarie. Digo, en una clara alusión al Facundo Civilización y Barbarie de Sarmiento, donde para Sarmiento básicamente la barbarie era la ignorancia, por decirlo de alguna manera. Es interesante el argumento de Venegas Lynch, hijo, y Peregnik, porque lo interesante es que dice, ¿qué es la barbarie hoy? La barbarie hoy es la justicia social, o lo que también Hayek llama la democracia ilimitada, que es el populismo, como un elemento, digamos, que implica un conjunto de instituciones que terminan generando pobreza y que en la lógica de camino de servidumbre, cada intervención de Hayek también, cada intervención del Estado genera un resultado peor, y eso a la postre termina conduciendo al socialismo. O sea, en realidad, digamos, Hayek hizo esto a la luz de la experiencia de los nazis, ¿sí? Claro. Digo, nazis, digamos, hay que decirlo sin miedo, es nacionalsocialismo, porque, digamos, o sea, vos no podés enfrentar las cosas mientras que les tengas miedo. Y hay que decir también que cuando a Perón le preguntan por qué llamó al peronismo justicialismo, él dice que ellos son socialistas y nacionalistas, o sea, nacionalsocialistas. Lo que pasa es que les daba vergüenza usar el término socialista, por eso le pusieron justicialismo asociado a la justicia social. Entonces, digo, también hay que tener en cuenta que algunas facciones no ayornadas del peronismo, digo, tengan un ribete nacional socialista y que, digamos, no tengan problemas en avanzar hacia soluciones totalitarias. O sea, digo, eso hay que tenerlo claro, en especial las ramas de la izquierda del peronismo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, entonces ahora aparecen dos elementos. Uno que está en contra de tu argumento, Alex, y otro que está a favor de tu argumento. El argumento en contra es que cuando vos ves a los venezolanos que vienen a Argentina, son todos tipos muy formados, son todos tipos muy educados, son todos tipos muy trabajadores. Por lo tanto, vos decís, si a estos tipos le pasó eso, ¿por qué no vas a pasar en Argentina cuando hay un claro retroceso cultural y deterioro de los valores morales y éticos flagrante? ¿No? Digo, de hecho decía, Churchill decía que si vos querías un buen argumento en contra de la democracia, necesitabas solo ponerte a hablar 2 minutos con el ciudadano promedio. Al margen de todas esas cuestiones, hay un argumento a favor, que son las marchas del 20 de junio y del 9 de julio. ¿Por qué? Mi experiencia de ver ese tipo de marchas es que cuando vos escuchabas los reclamos, o sea, yo, digamos, siempre las he presenciado por televisión, porque ¿qué es lo que tiene de interesante cuando vos las ves por televisión? Es que escuchás lo que dice la gente, ¿no? Es más interesante para escuchar el reclamo de la gente. Y lo que yo veía en las distintas marchas era, en aquellas viejas marchas, muchas consignas, pero muchísimas, y muchas de ellas contrapuestas, ¿ok? Digo, es como, digamos, clamar por la justicia social y hablar del respeto a la propiedad privada. Es un oxímoron, es una contradicción en sus términos. Por lo tanto, a la luz de esto, lo más interesante es lo que surge de estas últimas 2 charlas, que eran poquitos conceptos, muy poquitos, pero muy claros y muy dentro de los valores éticos y morales de la libertad. La gente reclamaba por la libertad,
reclamaba por el derecho de propiedad y reclamaba por poder trabajar como forma de sustentación. Eso está dentro de las tradiciones del liberalismo. Ejemplo, el respeto por el derecho de propiedad, el respeto por la libertad. Entonces, cuando vos ves eso, eso es un elemento que verdaderamente entusiasma, en especial para una persona como en mi caso, que está muy involucrada con la batalla cultural, porque entonces quiere decir que el mensaje está llegando. Es decir, nunca me hubiera imaginado, digamos, semejantes manifestaciones levantando las banderas del liberalismo. O sea, es un... Y fíjate esto, porque si hay dos personas dentro de la oposición que fueron parte del gobierno anterior, como son el caso de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que son dos colectivistas verdaderamente marcados, digamos, con un desprecio por la libertad, la propiedad privada y la vida, digamos, muy marcados. No sé cuál es la posición, digamos, de Vidal respecto al aborto, pero, digamos, o sea, al margen de esa situación, Vidal, por ejemplo, declarando su admiración a Eva Perón o hablando de que, digamos, aquellos que no digan que hubo 30.000 desaparecidos serían sancionados. ¿Y qué hicieron ellos? Se pusieron del lado de C5N, ¿sí? Digamos, donde es un medio, digamos, claramente mentiroso y que hostiga, digamos, a los que piensan distintos y los persigue y les arma operaciones, ¿sí? O son partes de las mismas, y mienten descaradamente, ¿sí? Hasta mienten en las presentaciones de los gráficos, o, digamos, que el propio Larreta y la propia Vidal durante ese día se manifestaron a favor de la cuarentena. Y mirá qué misterioso, porque el discurso inmediato después de Larreta, parece que le habrán pasado las encuestas, mutó y empezó a hablar de libertad, lo cual es una fantochada, porque cuando vos lo rascás un poquito, enseguida, digamos, cae en una contradicción. Y bueno, digamos, o sea, María Eugenia Vidal peor todavía porque, digamos, o sea, es, digamos, todavía es muchísimo menos preparada. Por lo tanto, digamos, el riesgo, digamos, está y la respuesta de la población se sintió y de hecho las personas de Cambiemos están tratando de apropiarse de las banderas de la libertad, banderas que ellos no defendieron porque hicieron un gobierno de corte socialdemócrata, donde no solo Macri se jactó de ser socialista en su gobierno, lo hizo Marcos Peña diciendo que era un gobierno, digamos, nacional y popular y que estaba alineado con la Internacional Socialista y con la Internacional Popular, lo hizo Federico Pinedo, digamos, el propio Larreta en cada acto de gobierno transpira socialismo, igual que María Eugenia Vidal. Mira, María Eugenia Vidal estuvo en un coloquio de idea y le hacen un mano a mano, que básicamente era una tirada de centro permanente, y en esa entrevista, en un lapso de 11 minutos, suelta 13 frases colectivistas. Por lo tanto, digamos, ninguna de las personas, salvo raras excepciones, del gobierno anterior están en condiciones de dar la defensa por la ciudad de la libertad, porque es más, ellos mismos persiguieron a los liberales. Aprovecho este sprint, Javier, para hacerte una pregunta que tengo acá, que me pasaron en su momento, algunas de las que vi también, es, tenés que elegir un político que admires. ¿Puedo elegir a Alberdi? ¿Sí? No, porque, digamos, o sea, como no fue presidente, en los últimos, desde que volvió la democracia, en rigor, bueno, en realidad, si vos querés, esto es duro, el mejor presidente de la historia argentina es Menem. Eso está en un trabajo que se llama Passing the Buck, que hizo Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen. De hecho, yo estoy planeando hacer una charla con Gerardo de la Paulera
justamente para contar, digamos, este trabajo, porque te imaginas que cuando llegaron a este resultado, ellos hacen lo que se llama un índice de presión macroeconómica, y en ese índice de presión macroeconómica evalúan todos los gobiernos de la historia argentina y queda primero el de Menem, el primer gobierno de Menem, y es más, el segundo gobierno queda tercero. Pero A la vos, luz de vos la... admirás a Menem, porque la pregunta fue cuál admirás, no cuál fue el mejor de la No, democracia. admirar como admirar, yo admiro a Alberdi. Bien, bien. ¿Y algún economista, cuál es el economista que piensa distinto a vos que más respetás? Ah, varios. Al que más respeto es a Pablo Schiaffino. Pablo es probablemente una de las personas que más saben de keynesianismo en Argentina. Pero no es el único, ¿eh? O sea, admiro profundamente también a José María Fanelli, digamos, también admiro a Heyman, o sea, no, hay varios que me parecen muy buenos, o sea, digo, no comparto la visión que tienen, pero eso no quiere decir que no... Pero a mí, digamos, el que, por ejemplo, para mí el que mejor entiende a Keynes es Pablo. Yo, de hecho, somos amigos. Y nosotros... Acá alguien preguntó, ¿y Stiglitz? Y te cuento que la semana que viene voy a entrevistar a Stiglitz, porque estamos haciendo un evento de finanzas y va a estar dentro de los entrevistados. Entonces aprovecho ahora para preguntarte si tuvieras que hacerle una pregunta a Stiglitz, ¿cuál le harías? No, yo no me siento a hablar con inmorales. Porque una cosa es el Stiglitz de la academia, un tipo que es probablemente la persona que más sabe en el planeta Tierra del Modigliani Miller, un tipo con contribuciones maravillosas como el modelo de racionamiento de crédito, ¿sí? por problemas de riesgo moral y de selección adversa, el tipo que escribe, digamos, sobre el mercado de trabajo y explica cómo en la lógica de los modelos de agente y principal se pueden generar fricciones en el mercado de trabajo que generen desempleo. Digo, en ese sentido, un tipo admirable, ¿sí? En el plano aplicado, un desastre y, digamos, con ciertos condicionamientos en el plano de lo moral, porque él siempre estuvo dispuesto a llevarle argumentos a cualquier impresentable dictadorzuelo como Chávez, al cual apoyó fuertemente. O sea que ni una pregunta le traslado de tu parte. Nada, Bien. nada. Javier, O sea, digamos, o sea, en el fondo lo que preguntaría es, frente a tanta inmoralidad, si podés dormir. O sea, que si toda la que te pagan para decir todas esas porquerías, que son mentiras, digo, tenés conciencia para poder dormir. bueno, sabrás entenderme que no le voy a hacer esa pregunta. No, también le podés preguntar por qué lo recomendó a Guzmán, que tampoco, digamos, te va a dar te sugiero que no lo hagas. Después, si Eh, querés, te paso inside information. Javier, la última, ya para terminar y agradeciéndote la generosidad de tu tiempo, las personas que te siguen y que te están viendo, es ¿cuál crees que es el mayor obstáculo? Vos decís que estás dando una batalla cultural, sin duda, con declaraciones siempre muy fuertes, muy controvertidas, muy antisistema de alguna manera. Y la pregunta Pero es, con el mejor track record del 2010, cosa que no puede decir Santangelo y Melconian. te quedaste con eso. No, no, Javier, no, no. no, la pregunta es, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo que tienen los libertarios o los liberales en el sentido más profundo para ser un proyecto legítimo con buenas posibilidades de acceder al poder? Si de alguna manera el discurso de la antipolítica no juega en contra, ¿dónde es el límite? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay dos grandes problemas. El primer problema es la batalla cultural. Vos tenés años y años de educación pública que hace culto a la religión del Estado. Se persigue a los liberales en las universidades públicas, se los excluye. Mirá, hay casos muy emblemáticos. Por ejemplo, Axel Kaiser, el, digamos, abogado y filósofo chileno, que ahora es profesor en Stanford,
eh, vino y fue y se consiguió los programas, por ejemplo, en la carrera de filosofía en Argentina. Y lo que hizo fue poner en el piso todos los libros que te daban para leer y sacarle una foto. Y compararlos con una universidad normal de otro país del mundo. Bueno, adivina qué descubrió, que solamente se estudiaban cosas de izquierda. Es decir, si vos vas a una universidad pública a estudiar economía, digamos, a vos te van a tratar de convertir en un keynesiano marxista, o sea, lo que llaman post-keynesianos, o un estructuralista. Es decir, no, o sea, vos, por ejemplo, vas a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, y vos le preguntás quién es Ludwig von Mises, y te contestan que es el 9 de Holanda. ¿Me comprendés? De hecho, en la Facultad de Ciencias Económicas hay solamente un curso liberal, que es el curso de Martín Krause, que es de Historia del Pensamiento Económico 2, que es una materia opcional, y que además le ponen un horario y unos días que verdaderamente son claramente para que puedan muy pocos ir a estudiar ese horario. Entonces, y eso no solamente pasa en la universidad. Yo, digamos, recibo regularmente mensajes de chicos por Instagram que me muestran, pero directamente me sacan fotos de las cosas que les hacen estudiar los profesores, o los filman y me los mandan. Tengo un montón de material documentado sobre cómo hay adoctrinamiento, y bueno, o sea, por lo tanto, digamos, la educación en realidad, sea de gestión privada o de gestión pública, sigue siendo estatal, porque en el fondo el que determina los contenidos sigue siendo el Estado, y toda esa formación que te dan es justamente para lavarte el cerebro y convertirte en un esclavo del Estado. Ese es el primer punto. O sea, aparte, fíjate, digamos, ¿qué es lo que no le permitiría a un populista hacer populismo? Gente educada. Entonces vos me vas a decir que alguien que es populista se va a preocupar por formar a la gente o por deformarla. O sea, es evidente. Pero al margen de esas cuestiones, eso deriva en que claramente hay que hacer una batalla cultural muy profunda. O sea, y en eso somos muchos los que estamos involucrados en esta batalla cultural. O sea, tenés, porque digamos, tenés mi caso, pero tenés personas también como Diego Giacomini, como Mariano Fernández, como nuestro máximo exponente del liberalismo en toda la historia, que es Alberto Venegas Lynch, hijo. Tenés, digamos, a casos como el doctor Ricardo Manuel Rojas, tenés, digamos, el caso, por ejemplo, de Agustín Echevarne, digamos, tenés Carlos el caso... Rodríguez Brown, no sé si lo incluís en la lista. Carlos Rodríguez Brown, bueno, Carlos vive en España, que está junto a Jesús Huerta de Soto, digamos, y Ancho Bastos. A ver, digo, para seguir mencionándote, María Saldívar, digo, tenés Martín Simonetta, Gustavo Lázari, hay un montón, digamos, que están involucrados con esa batalla cultural. Lo interesante es que en paralelo, que esta es la segunda parte de la respuesta, en principio pareciera que los liberales, de que hoy hay muchos elementos vinculados al liberalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés, o con elementos del liberalismo, no sé, tenés el Partido Demócrata, ¿sí? Que, digamos, su presidente es Carlos Walter. Tenés, digamos, el Partido Autonomista Nacional, digamos, con Romero Félix. Tenés, digamos, la UCD, digamos, que hay que lograr que le saque, digamos, la intervención Larreta. Tenés lo que hizo Espert, que, digamos, logró pasar las PASO a pesar de todas las trampas que le hicieron, llegó al debate y lo ganó. No solo uno, ganó los dos. No solo eso, sino que además, como si fuera poco, tenemos la suerte de que está volviendo a la carrera política el propio Ricardo López Murphy. Digamos, también se está sumando en esto Roberto Kachanowski. Tenés el trabajo fenomenal que está haciendo el propio Agustín Echevarne. Yo soy muy amigo de Agustín, además. O sea,
con Unidos, y también, digamos, tenés lo que están haciendo el Partido Libertario. Es decir, que hay un montón de expresiones que abrazan las ideas de la libertad, ¿sí? Abrazan el deseo del el respeto de la propiedad privada y, bueno, habrá algunas divergencias y debates que habrá que dar, digamos, en términos de los que somos pro vida respecto a los que son pro choice. Y ahí, digamos, hay un buen punto que vos levantás, Alex, que es, ok, entonces ahora, digo, tenés un montón de expresiones liberales y pareciera, digamos, que estamos como la izquierda, porque no nos podemos poner de acuerdo. Yo, digamos, en ese sentido soy optimista y creo que en algún momento estas expresiones van a lograr unirse y van a poder constituir una alternativa política. Espero que sea en el 2011. Y después, para el remate, porque vos también ahí dijiste algo que es En el muy 2021, importante. ¿no? Dijiste. Sí, pero vos dijiste algo ahí muy importante, tremendamente importante. Es decir, cómo convive el discurso de la antipolítica de muchos liberales respecto, digamos, de poder avanzar sobre la política, que es cuando en el único lugar donde vos verdaderamente podés cambiar las cosas. Y eso es interesante, o sea, es obvio que el trabajo cultural facilita esto. Pero esto es muy importante porque fíjate que Friedman, hay un reportaje que le hacen a Friedman y Friedman dice, mire, no todos los liberales somos iguales, los hay liberales clásicos, que es básicamente el ortodoxo tradicional, ¿sí? Digamos, con buena base neoclásica y sostiene que hay fallos de mercado, entonces solamente le asigna una función al Estado justamente para corregir esos fallos. Después están los que se llaman minarquistas, que solamente aceptan el Estado para seguridad y justicia. Y además, en un momento, digamos, Friedman dice, y mire, si usted se fija bien, también los hay anarquistas. Y él lo decía con experiencia del caso, porque su hijo Benjamin es efectivamente anarcocapitalista. Y que es el caso, por ejemplo, de Ancho Basto, que es Jesús Huerta de Soto, digamos, filosóficamente es mi caso, o sea, yo soy filosóficamente anarcocapitalista, digo, después en la vida real soy minarquista. Es decir, en la filosofía me abrazo a Rothbard, en la vida real me abrazo a Ayn Rand, a Mises y a Nozick, ¿sí? Pero, y a Hayek. Ahora, digamos, en esa lógica, lo que Friedman decía, mire, pero el enemigo del otro lado es tan grande, tan importante, así que más vale que primero resolvamos eso y después nos encargamos de dirimir nuestras diferencias. Es decir, entonces yo no voy a estar atacando ni a un liberal clásico, y obviamente no voy a atacar a un minarquista porque, digamos, o sea, yo mismo soy minarquista en la vida real, y me parece que si los liberales podemos entender el problema filosófico y separarlo, escindirlo del problema político desde una cuestión de índole pragmática, ¿me comprendés? Porque digo, ¿sabés qué sería lo más fácil para mí? Ponerme el traje liberal libertario y destruir a todos los otros. ¿Y sabés qué? Y después, digamos, los populistas, soy un bocadito, ¿me entendés? Porque, digo, yo puedo tener diferencias con un liberal clásico, pero estoy más cerca de un liberal clásico que Victoria Donda, por decirlo de alguna manera. Javier, yo quiero agradecerte por la generosidad de tu tiempo. Te quiero decir que de las 42 entrevistas que hicimos en vivo en este último mes y medio, sin duda esta fue la que tuvo dos partes. La tuvimos que cortar porque no llegamos con el tiempo. Fue sumamente interesante. A los que se engancharon, y te debo mi escenario bueno. a los que se engancharon recién, quiero contarles que vamos a editar un poco para que entren las dos, o vamos a dar las dos completas, las pueden ver en forceargentina.com a partir de mañana. Y Javier, agradecerte una vez más por esta charla con Forza Argentina. La verdad que ha sido un verdadero placer para mí, Alex, hablar contigo y ha sido creo que hemos
tenido una charla donde hemos logrado ver la economía desde otro lugar. Así es. Gracias a todos los que están ahí. Soy Alex Mirbo. Los esperamos en forzaargentina.com y en estos for Live. Gracias, Javier. Nos estamos viendo pronto. Gracias, Alex. Hasta luego.